La luz dorada danzaba sobre el mármol pulido como un espejo, un reflejo del gigantesco candelabro de cristal que colgaba del techo. De repente, el murmullo de las conversaciones se extinguió cuando un niño pequeño, de no más de 5 años, se abrió paso entre los vestidos resplandecientes y se dirigió al hombre que era el centro de todo. Con una voz apenas audible, preguntó: «Papá, ¿juegas conmigo después de cenar?». Las copas de champán se congelaron a medio brindis. Las frases murieron en los labios, y Raquel, que todavía sostenía una bandeja de plata, sintió que las rodillas le flaqueaban mientras el momento imposible se desarrollaba ante los ojos de todos. Raquel Campos se quedó petrificada al borde del salón. Sus manos temblaban tanto alrededor de la bandeja que casi la deja caer. El niño, su hijo, acababa de pronunciar la palabra que ella había pasado 5 años temiendo que dijera en voz alta: «Papá». Lo dijo con una sonrisa, con total seguridad, y frente a docenas de personas que vivían en un mundo que ella nunca debería haber rozado. Daniel Vega, multimillonario, poderoso, intocable, miró al niño como si hubiera visto un fantasma. Nadie se rió, nadie habló. Solo Raquel conocía el peso que se escondía detrás de esa palabra. Solo ella sabía lo que había sucedido 5 años atrás. Y solo ella había cargado con la verdad desde entonces. Había dedicado su vida entera a limpiar los rincones de aquella mansión, esforzándose por ser una sombra. Pero esa noche su pasado había emergido directamente bajo los focos. Esta es la historia de cómo sobrevivió al silencio, protegió a su hijo y descubrió algo que nadie jamás esperó. Pero aquella noche no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Raquel Campos había aprendido pronto a desaparecer. Nacida en un pequeño pueblo de Extremadura, era la mediana de 3 hermanos criados por una madre que limpiaba oficinas y hacía turnos de noche para llevar un plato a la mesa. Raquel sabía qué aspecto tenía la supervivencia. Llevaba zapatos de segunda mano y guardaba las sobras en tarros viejos. A los 17 años se fue de casa con una bolsa de deporte, el título de bachillerato y un corazón lleno de determinación. Madrid era ruidosa e indiferente, pero Raquel no era de las que se rinden. Trabajó donde pudo, bares, lavanderías, hoteles, hasta que surgió un puesto en una mansión en La Moraleja. La finca era propiedad de Daniel Vega, el magnate farmacéutico. Fue contratada como parte del personal de limpieza, simplemente un uniforme más moviéndose por los pasillos dorados. Nunca hacía preguntas, nunca hablaba a menos que le hablaran, y poco a poco se convirtió en parte del paisaje, hasta que llegó Leo. Su hijo vino al mundo en silencio, nacido en un hospital público después de una noche que ella había encerrado en lo más profundo de su memoria. Una noche con Daniel. No había sido una noche de amor ni de romance, sino algo frágil que sucedió cuando 2 personas que no tenían nada en común se sintieron profundamente solas. Daniel nunca lo supo. Raquel nunca se lo dijo. Crió a Leo en un pequeño apartamento para el personal detrás del ala este. Le enseñó a ser amable, a ser curioso, a guardar silencio cuando llegaban los invitados. Creció rápido, demasiado rápido. Y con cada año que pasaba, su parecido con Daniel era más difícil de ignorar. Los mismos ojos, la misma forma de caminar, la misma mirada fija cuando pensaba con intensidad. Al principio, Raquel lograba esquivar sus preguntas. ¿Dónde está mi papá? No está aquí, cariño, pero estoy yo. Pero últimamente, Leo había empezado a observar a Daniel desde detrás de las puertas. Se sentaba en el jardín y levantaba la vista hacia el hombre que nunca se había fijado en él. «Mamá, ¿por qué se parece a mí?». El corazón de Raquel se encogía cada vez. Quería protegerlo de la decepción, de la verdad, del peso de ser invisible. Pero los niños ven lo que intentamos ocultar, y un día susurró: «Creo que él es mi papá». Ella no supo qué decir.
Pero algo en su interior empezó a moverse, y fue en ese silencio donde todo comenzó a desmoronarse. Todo lo que Raquel siempre quiso fue que Leo tuviera una vida mejor que la suya. No una mansión, no dinero, solo dignidad, seguridad, la oportunidad de crecer sin tener que cargar con el peso con el que ella había crecido. Trabajó sin descanso para dárselo. Cada euro se destinaba a comida, ropa y lápices de colores. Cada domingo lo llevaba al parque a 2 pueblos de distancia, donde nadie los conocía, para que pudiera correr libre, hacer preguntas y olvidar por un momento que vivían en una habitación detrás de la casa de un multimillonario. Por la noche, lo observaba dormir, preguntándose en qué clase de hombre se convertiría. Se decía a sí misma que no importaba que nunca conociera a su padre. El amor era suficiente. Su amor tenía que ser suficiente. Pero el amor no borra la verdad. Leo se hacía mayor y más observador. Empezó a darse cuenta de que los otros niños del barrio tenían padres que los recogían del colegio o jugaban a la pelota en el jardín. No lloraba por ello, simplemente se daba cuenta y empezó a hacer preguntas más difíciles. ¿Tengo un papá? Raquel asentía con suavidad. Sí, lo tienes. ¿Dónde está? Silencio. Y entonces un día Leo se quedó junto a la ventana de la cocina observando a Daniel caminar desde su coche negro hasta la casa. El hombre hablaba por teléfono, confiado, serio, inalcanzable. Leo no parpadeó, solo observó. «Camina como yo», dijo en voz baja. Raquel se quedó helada. El momento pasó. Cambió de tema, pero ya era demasiado tarde. Unos días después encontró un dibujo en la cama de Leo, 2 figuras de palitos, una pequeña, una alta, ambas con los mismos ojos. La palabra papá, escrita con un lápiz de cera sobre la más alta. El corazón de Raquel se rompió en silencio. Esa noche se sentó en la cama, apretando el dibujo contra su pecho. Recordó aquella noche con Daniel, cómo no había sido planeada, cómo no estaba destinada a durar. Él acababa de perder a alguien cercano. Ella acababa de enterarse de que su hermana estaba enferma. 2 personas solas, dolidas, que colisionaron por un breve instante en el tiempo. Nunca pidió nada, ni siquiera soñó con decírselo. ¿Quién la creería? ¿A quién le importaría? Pero ahora su hijo, el hijo de ambos, estaba empezando a buscar respuestas. Y a ella se le estaban acabando las mentiras. Se dijo a sí misma que podía controlarlo. Mantener a Leo alejado de Daniel. Mantener todo en secreto. Creía que si simplemente se quedaba en la sombra, tal vez la verdad también se quedaría allí. Y todavía pensaba que podía arreglarlo todo. La finca de los Vega resplandecía esa noche, una gala benéfica, con políticos, directores ejecutivos y celebridades bebiendo champán bajo lámparas que valían más que la vida entera de Raquel. Había pulido cada rincón, planchado cada mantel, memorizado cada instrucción del señor García. Nada podía salir mal. Raquel le dijo a Leo que se quedara en su habitación. Le hizo prometerlo. «Por favor, mi vida, esta noche es diferente. Quédate dentro, solo por esta noche». Él asintió. Pero los niños de 5 años hacen promesas como cantan los pájaros, sin saber el ruido que hacen. Mientras el cuarteto de cuerda tocaba su segunda pieza y los invitados admiraban una escultura en el vestíbulo principal, un par de pequeñas zapatillas de deporte avanzaron sigilosamente por el mármol. Al principio, nadie se dio cuenta. El niño era pequeño, silencioso, pero a medida que se acercaba al centro de la sala, la gente empezó a girarse. ¿Quién era ese niño? Daniel Vega estaba de pie cerca de la barra, copa en mano, inmerso en una conversación con 2 ministros y un multimillonario tecnológico. No vio acercarse al niño, hasta que una pequeña mano tiró suavemente de su manga. Daniel se giró, y el tiempo se detuvo. «Papá», dijo Leo, mirándolo con una sonrisa, «¿juegas conmigo después de cenar?»
El silencio fue instantáneo y brutal. Docenas de ojos se volvieron. Se oyeron jadeos. A alguien se le cayó una copa. El estruendo resonó como un trueno en una sala que se había quedado helada. Raquel, de pie al otro lado del salón, lo vio todo. La bandeja en sus manos tembló. Sus rodillas se agarrotaron. Se le hizo un nudo en la garganta. Daniel miró a Leo con una expresión indescifrable. «Lo siento, señor». La voz de Raquel se quebró mientras corría por la sala. «No sabe lo que dice. Por favor. Es solo un niño». Daniel dio un paso atrás, la confusión endureciéndose hasta convertirse en algo más afilado. «¿Quién es este niño?», preguntó, con los ojos fijos en Leo, pero con una voz cortante como un cuchillo. Raquel llegó a su lado, sin aliento. «Es mi hijo». Daniel se giró lentamente hacia ella. «¿Su hijo?». «Sí», susurró ella, apenas audible. «Se llama Leo». Alguien soltó una risita al fondo, una risa cruel y ahogada que provocó más. «¿Se puede saber qué broma es esta?», espetó Daniel. «Trae a su hijo a mi casa, a mi evento, y le enseña a llamarme padre». «No, yo no, lo juro, nunca le dije eso». «Entonces, ¿por qué lo diría?». La voz de Daniel era ahora más alta. Leo se encogió. Raquel cayó de rodillas y abrazó a su hijo protectoramente. «Lo siento muchísimo, es solo un niño, no quería hacer daño». Pero Daniel no respondió. Sus ojos se clavaron en los de ella y por primera vez en años la vio de verdad. Un recuerdo parpadeó, una noche olvidada, una conexión enterrada. Abrió la boca y luego la cerró. Raquel se levantó lentamente con la voz temblorosa. «Nos vamos, lo llevaré de vuelta. Por favor». Daniel finalmente habló, su voz baja y fría. «Haga eso». Raquel tomó la mano de Leo y empezó a alejarse, sintiendo el ardor del juicio en cada centímetro de su piel. La sala susurraba, reía, observaba. Cuando llegaron al pasillo de servicio, Leo levantó la vista. «Mamá, ¿por qué me ha mirado así? ¿He hecho algo malo?». Raquel se detuvo. Arrodillándose, le apartó el pelo de la frente y le acarició la cara con manos temblorosas. «No, cariño, no has hecho nada malo». «Entonces, ¿por qué ha dicho que no es mi papá?». La voz se le quebró. «Porque no sabe quién eres en realidad». Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo asintió, como un soldado que acepta órdenes que no comprende. Esa noche, Raquel se sentó en el borde de su pequeña cama, observándolo dormir. Su uniforme de servicio todavía estaba manchado de la fiesta. Sus manos aún temblaban. Le dolía el pecho. El secreto ya no era solo suyo. Había estallado justo delante del hombre al que más se lo había ocultado. Y ahora no sabía qué vendría después. Pero algo había cambiado para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has cargado con una verdad demasiado pesada para decirla en voz alta por miedo a lo que podría destruir? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, tu historia es exactamente lo que otra persona necesita oír, para sentirse menos sola, para creer que no es la única que lo sostiene todo en silencio. A la mañana siguiente, Leo estaba en silencio. No corrió a la ventana como de costumbre. No preguntó por el desayuno. Se sentó en el borde de su pequeña cama, sosteniendo un lápiz de cera sin dibujar nada. Raquel lo observaba desde la pequeña cocina, con el corazón rompiéndose con cada minuto de silencio. Intentó sonreír. «¿Quieres que vayamos al parque luego? ¿Solo nosotros dos?». Él se encogió de hombros. Fue ese encogimiento de hombros lo que la destrozó. Se sentó a su lado, el colchón hundiéndose bajo su peso. «Leo», susurró, «sé que lo de anoche fue confuso». Él asintió, con los ojos todavía en el lápiz. «Debería haberte contado más. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si te quería lo suficiente, tal vez no necesitarías saberlo». Finalmente, él levantó la vista. «Mamá dijo que no era suyo, pero yo siento que sí lo soy». Raquel se quedó sin aliento por un momento. Le puso una mano en la mejilla.
Eres el niño más valiente que he conocido. Entonces, ¿por qué no me ve? No tenía una respuesta para eso, no una que no empeorara el dolor. Esa noche, después de que Leo se durmiera, Raquel abrió una pequeña caja de madera que guardaba en lo alto de su armario. Dentro había una única foto, descolorida y doblada. La mostraba a ella junto a Daniel, 5 años atrás, durante una celebración para el personal en el jardín. Él la rodeaba con un brazo por el hombro. Ambos sonreían. Era la única prueba que tenía de que una vez la había mirado como si existiera. Hacía años que no miraba esa foto. Le temblaban las manos al sostenerla. Habían cambiado tantas cosas, pero algo dentro de ella no. Quizá no podía arreglar el pasado. Quizá no podía borrar lo que pasó en la gala, pero podía hacer una cosa. Podía dejar de esconderse. No sabía cómo reaccionaría él. Tal vez lo negaría todo, tal vez la despediría, tal vez la odiaría, pero por el bien de Leo, por su propio bien, tenía que intentarlo. Dobló la foto con cuidado, la metió en un sobre, junto con una nota escrita a mano, temblorosa pero sincera, y la deslizó por debajo de la puerta de Javier Romero, el asistente de confianza de Daniel. No sabía si serviría de algo, pero por primera vez en 5 años quería tener esperanza. El sobre permaneció en el escritorio de Javier Romero casi un día entero. No lo abrió de inmediato. Javier conocía a Raquel desde hacía años. Era callada, formal, invisible por diseño. Cuando finalmente sacó la nota del sobre y leyó sus palabras temblorosas, hizo una pausa y luego miró la foto que había dentro. Se quedó helado. Daniel Vega, 5 años más joven, con un brazo alrededor de Raquel Campos y una sonrisa que rara vez aparecía en la prensa. Y detrás de esa sonrisa, ahora que lo pensaba, estaban los mismos ojos que había visto en Leo. Guardó el sobre en su maletín. Esa tarde, mientras Daniel revisaba contratos en su estudio, Javier llamó una vez y luego entró. Creo que hay algo que debería ver. Daniel le enarcó una ceja. Javier le entregó el sobre sin decir palabra. Daniel leyó la carta, miró la foto. Luego se reclinó lentamente, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. ¿Tú sabías de esto?, preguntó. No, respondió Javier, pero sospeché algo después de la gala. Daniel no dijo nada. Se quedó mirando la foto durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, Raquel notó algo extraño. Daniel no pasó de largo como de costumbre. Se detuvo. La miró a los ojos. Por primera vez en años. Ninguno de los dos habló. Más tarde esa semana, Leo encontró una pequeña caja en el umbral de su puerta. Dentro había un juego de materiales de dibujo completamente nuevo y una nota, sin firmar: sigue creando. Raquel conocía esa letra. Esa noche Raquel se sentó al borde de la cama, con la caja de lápices a su lado. ¿Podría significar algo? ¿Un comienzo? ¿O era solo un gesto? ¿Una forma de que Daniel aliviara su conciencia y siguiera adelante? No lo sabía. Y esa incertidumbre la aterraba. Pensó en renunciar, en irse antes de que él cambiara de opinión. Pero entonces recordó la cara de Leo al abrir la caja. Esa alegría pura, intacta por el miedo. No podía quitarle eso. Pero aún así, ¿y si Daniel no quería ser padre de verdad? ¿Y si los veía como una amenaza? ¿Y si este pequeño momento de amabilidad era todo lo que habría? Raquel luchó con todos los miedos que había arrastrado durante años. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, Daniel estaba sentado solo en su estudio. La foto todavía sobre el escritorio. Miraba los ojos del niño, sus ojos. Recordaba esa noche con Raquel, no solo el dolor, no solo el whisky, sino la verdad. Se había sentido visto por ella. Y ahora había un niño con su cara que lo había llamado papá delante de todo el mundo. Una parte de él quería huir de aquello, esconderse detrás de su éxito, ignorarlo como si nunca hubiera ocurrido. Pero no podía,
Por primera vez en su vida, no pensaba en su empresa ni en su imagen. Pensaba en un niño de 5 años y en una mujer que nunca había pedido nada. Y eso le asustaba más que cualquier sala de juntas. A la mañana siguiente, Raquel estaba fregando el mármol cerca de la entrada principal cuando una voz la sacó de su concentración. «Raquel». Se giró. Era Javier. «El señor Vega quiere hablar con usted. En su despacho». Ahora, Raquel se levantó lentamente. Tenía las manos mojadas, el corazón aún más. Se secó las palmas en el delantal, respiró hondo y caminó hacia la conversación que lo cambiaría todo. El pasillo pareció más largo de lo habitual. Los pasos de Raquel resonaban en los techos altos mientras se dirigía al despacho privado de Daniel. Había limpiado esa habitación 100 veces, siempre con cuidado de no dejar huellas en el escritorio pulido. Ahora entraba para dejar algo mucho más pesado. Cuando Javier abrió la puerta, Daniel ya estaba de pie, sin la chaqueta del traje, con las mangas remangadas hasta los codos y una expresión en el rostro que Raquel no pudo descifrar. No le pidió que se sentara, solo la miró durante un largo momento. «He leído su carta», dijo. Raquel asintió, apenas capaz de hablar. Daniel rodeó el escritorio y se paró a unos metros de ella. «Debería habérmelo dicho». «Quería hacerlo», susurró ella, «muchas veces, pero tenía miedo. No tenía nada, a nadie, y no quería perder el único lugar seguro que tenía para criarlo». Daniel asintió lentamente. «¿Es mío?» Raquel tragó saliva. «Sí», silencio. La palabra flotó entre ellos como un hilo frágil. Daniel se sentó en el borde del escritorio. No parecía enfadado, parecía humano. «Recuerdo esa noche», dijo, «y recuerdo que me sentí menos solo con usted de lo que me había sentido en mucho tiempo». Raquel parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. «Leo es un buen chico», continuó Daniel. «Es listo, tiene una forma de mirar a la gente, como si ya los conociera, y tiene mis ojos. Al principio no quise creerlo, pero...». Soltó un suspiro. Raquel dio un paso adelante, con voz suave. No esperaba nada. Solo no quería que creciera pensando que era un error. Daniel la miró. Luego, sin decir nada más, pasó a su lado. Salió del despacho, por el pasillo. Raquel se giró, confundida. Entonces lo oyó. Una risa, pequeña, pura. Daniel estaba ahora en el jardín, acercándose a Leo, que estaba sentado en la hierba dibujando formas con sus rotuladores nuevos. El niño levantó la vista. Daniel se agachó, con los ojos al nivel de los de su hijo. «Hola, Leo». El niño sonrió con cautela. «¿Puedo acompañarte?». Leo parpadeó, inseguro. Daniel se sentó de todos modos. Cogió un rotulador verde y empezó a garabatear a su lado. Un árbol, un sol, una casa temblorosa. Leo sonrió más ampliamente. Raquel se quedó al borde del jardín, observando cómo se desarrollaba todo con una mano en el pecho. Esto no era una promesa, no era un cuento de hadas, pero era algo. Era un comienzo. En las semanas siguientes, nada en la finca de los Vega parecía diferente. Pero todo había cambiado. Daniel no hizo grandes anuncios, no llamó a la prensa ni organizó una foto de familia. Pero cada mañana, Leo era invitado a desayunar en el comedor principal. Cada tarde, llegaba un tutor privado, no para un rico heredero, sino para el niño que solía sentarse en silencio detrás de las cortinas. El personal susurraba, por supuesto. El señor García estaba visiblemente inquieto, pero nadie se atrevió a cuestionar el silencioso cambio de Daniel. Había tomado su decisión. En cuanto a Raquel, siguió trabajando, barriendo rincones, puliendo superficies, pero ahora era vista. La gente le hacía sitio cuando pasaba por los pasillos. Javier asentía con una amabilidad que ella nunca antes había notado. Y Daniel empezó a aparecer, a la hora de la lectura, a las sesiones de dibujo, a simples paseos por el jardín. Leo resplandecía en esos momentos, no porque ahora tuviera un padre poderoso, sino porque finalmente
Alguien lo había visto. Raquel lo observaba todo sin necesidad de una etiqueta. No necesitaba una disculpa, ni un anillo, ni siquiera un título. Lo que tenía era suficiente, porque a veces la mayor victoria no es lo que el mundo ve, es lo que crece en silencio. Un niño que sabe que pertenece a un lugar, un hombre que elige la verdad por encima del orgullo, y una mujer que nunca dejó de proteger lo que más importaba, porque las historias más fuertes no siempre son ruidosas, viven en el espacio intermedio, en lo que se ha soportado y en lo que finalmente se comparte. Quizá tú también has llevado algo en silencio, una verdad demasiado pesada, un miedo demasiado grande, un amor que protegiste incluso cuando nadie lo veía. Si esta historia te ha conmovido, deja un comentario. Cuéntanos sobre el momento en que tuviste que elegir entre esconderte y hablar. A veces, tu voz es exactamente lo que otra persona necesita para encontrar la suya. Y si crees que hasta los corazones más silenciosos merecen ser escuchados, dale al botón de me gusta. Suscríbete al canal si quieres más historias que van más allá de lo visible. Historias sobre la verdad, la resiliencia y el amor por el que luchamos. Porque aquí creemos que, aunque el mundo no se dé cuenta, tú importas, tu historia importa, y alguien, en algún lugar, está escuchando.